pues al final Malik Willis, si lleva esto a bien, seguramente en 2 años le van a dar una renovación de contrato, porque ya ahora sí, en esta madurez que pueda demostrar, pues entonces ya tendrá la posibilidad o de hacerle la etiqueta franquicia, como dicen ustedes, ¿no? Un tercer año que lo etiqueten franquicia. Entonces creo que lo está poniendo en esa posición, demuestra y te quedas y hasta te voy a renovar el contrato, y si no, pues si no puedes con el paquete, entonces creo que no lo vas a poder hacer. Sacaste provecho en valor al momento que lo tenías que hacer. Sí duele, como aficionado duele, duele bastante, te encariñas, es uno de los jugadores que fueron la cara de la franquicia, nunca se metió en problemas, fue un jugador que básicamente lo vimos crecer y realmente sí duele, porque es un jugador que creo que todos nos encariñamos mucho con él. Miami, Dolphins, Miami. Somos Dolphins. ¿Qué tal, amigos de Somos Dolphins? Bienvenidos a esta edición especial del podcast. Estamos a un mes del draft, un mes de que los Dolphins refuercen con varios talento joven en esta nueva etapa que van a vivir. Tengo el gusto que me acompañe Marcos Acal. Marcos, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buen día. Hola César, buen día. Igualmente, ¿qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Pues sí, sorpresivo, ¿no? Un poco el trade de Jalen Waddle, pero pues hay mucho de qué hablar en este programa. Está caminando el off-season, muchos movimientos por parte de los Dolphins. Se acerca el draft, eso también quiere decir que el equipo está planeando acorde. Hay 11 selecciones en esta próxima edición para los Dolphins, muchas de ellas dentro del top 100. Entonces, pues lo que no se puede argumentar es que Sullivan y Hafley no tienen, digamos, las municiones para poder darle la vuelta a este proyecto. Vamos a ver si lo logran hacer pegándole a las selecciones que necesitan, y pues contento de estar aquí con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Pues un gusto estar con ustedes también, buena noche. Y pues sí, o sea, se viene el draft ya muy cercano, pero lo que hizo John Eric Sullivan en esta agencia libre fue arte de magia, ¿no? Porque con mínimo dinero, ya lo platicábamos César y yo en el pasado programa, de todas las cosas que estaba haciendo John Eric Sullivan, apenas empieza, no podemos evaluarlo, ¿no? Porque al final, pues, necesitamos un determinado tiempo para poder ver esos resultados y ver lo que está haciendo, pero de momento, con 3 pesitos, hizo maravillas, ¿no? Hizo maravillas. O sea, contrató cerca de 30 agentes libres, o 30, si no es que sí llegó a los 30, creo que sí llegó a los 30, con el mínimo, o sea, pagándole casi todos el mínimo, excepto Malik Willis. Y pues cómo los convenció, cómo lo logró, cómo lo hizo, cómo logró, por más que sean jugadores digamos, de no estrellas o no elite, algunos titulares, algunos no, pues no sé cómo logró convencerlos, y pues lograr formar una plantilla. Muchos jugadores probablemente vayan a luchar un puesto, no quiere decir que vayan a estar seguros en el roster. Y bueno, lo que decía Marcos, ¿no? Con el movimiento de Waddle, pues es congruente a su forma de empezar con Miami diciendo, a ver, todo va a ser draft, y pues consiguió más draft, ¿no? Waddle es una pérdida muy dolorosa, pero creo que al final, tanto para él le viene bien salir de Miami, porque iba a estar perdido en un equipo que a lo mejor va apenas a empezar a reconstruirse, y para Miami pues también le viene bien el tener municiones, como dice Marcos, municiones baratas, pero que son talentosas, que como es lo que te genera el draft, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hace bien John Eric Sullivan, Hafley seguramente están conectados y apoyándose. Y bueno, pues ya platicaremos de todo esto, amigos. Pero un gusto estar con ustedes. Todo el mundo ya sabe, Marcos, que el intercambio de la semana y la noticia fue entre los Dolphins y los Broncos por el receptor Jalen Waddle. Más allá de dar esos detalles que todo el mundo ya sabe, que Miami recibió una primera, una tercera y una cuarta ronda de los Broncos en este año a cambio del receptor y de la cuarta ronda de los Dolphins. ¿Cómo ves este cronograma que ha realizado el equipo, considerando que tú en una columna al inicio del año, antes de que se diera todos estos movimientos,
preveías la mayoría de estos movimientos que han seguido al pie de la letra John Eric Sullivan y los Miami Dolphins? Sí, la verdad es que hace todo el sentido del mundo, tomando en cuenta que la gran mayoría del roster, como estaba construido en años pasados, era veteranos ya de muchas campañas, de nombre, jugadores que tenían mucho nombre, como Jalen Ramsey, como Tyreek Hill, como Teron Armstead, pero eran jugadores que ya venían pues a la baja en su etapa en la NFL, y no es sostenible poder crear un programa en el cual tengas jugadores caros y que no renueves el equipo. Entonces, pues básicamente lo que hice fue revisar los contratos y veías el contrato de Bradley Chubb y decías, bueno, pues justifica lo que le pagas, su edad y lo que le estás pagando, que se mantenga en el equipo. Pues no lo justifica, porque no vas a ser competitivo el año que entra, no estás a una pieza de ganar. Si lo estuvieras, pues quizás lo puedes argumentar, pero no es la diferencia Bradley Chubb para que seas campeón o no. Lo mismo con jugadores como Waddle, lo mismo jugadores como Tyreek. Obviamente lo de Tua todos lo veían venir. Fue un error darle su contrato cuando todavía le podías poner el franchise tag, cuando podías maniobrar y tener tú el control sobre el jugador más que el jugador sobre ti. Entonces eran pues lógicas, ¿no? Todas estas decisiones, igual la de Minkah Fitzpatrick, es un jugador veterano que quiere ganar, que quiere competir, que está en sus últimas, pues ¿para qué está atorado en el equipo? Ahora, dicho esto, pues también hay un tema que es una realidad, que tener un equipo tan joven, no tienes estos role models que pueden moldear a tus jugadores novatos y que les ayudan a crecer. Entonces, por ejemplo, ahora se habla del tema de Jordan Brooks, ¿no? De que los Cowboys están buscándolo, que pudiera ser tradeado. Es un jugador de 28 años, no es un jovencito. Sin embargo, pues es como el alma de tu defensiva y de tu equipo. Entonces, todo tiene su precio. Si te dan una segunda ronda por él, pues adelante. Pero si lo vas a soltar también así de fácil, pues también estás dándole un golpe a tu equipo, que eventualmente vas a necesitar, pues, jugadores que sean como los coaches dentro del campo, que lleven al programa. Entonces, es un balance complicado. Sucede lo mismo con Jalen Waddle, ¿no? Que, pues, era una pieza importante, una pieza veterana que podía ayudar a los receptores novatos que entren en este año a sobrellevarlos, a coachearlos de alguna manera, y ahora no tienes nada de eso. Es un equipo completamente en expansión, como fueron los Houston Texans o como fueron los Jacksonville Jaguars en su momento, y que tomaron mucho tiempo en madurar, digamos. Creo que los Dolphins están en esta etapa que están todo a la venta, aunque se diga que Devon Achane no está a la venta. Para mí es un tema más como, ofréceme un poquito más de lo que me has ofrecido, porque no te lo voy a soltar de a gratis. Yo lo extendería, yo igual haría lo mismo con Brooks, y les voy a decir por qué, porque al final también, ¿a qué voy? Vas a tener mucho salario disponible, pero vas a tener tanto salario disponible el año que entra y en los siguientes 2 años, va a ser tanto que vas a eventualmente hasta sentir presión lo vas a tener que gastar de alguna manera. Entonces, y no puedes extender a tus novatos de primer año porque no lo puedes hacer. Entonces, no hay ni necesidad de hacerlo, ni tus novatos de segundo año. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero disponible? ¿Vas a traer gente de fuera? Pues también ya tienes a los tuyos. También como que los que ya te funcionan, pues consiéntelos y trata de armar tu equipo de esta manera. Pero bueno, es entendible lo que están haciendo. Me preguntaste que lo de la columna, sí, la verdad es de que fue sentido común, malas decisiones en el pasado, usaron la tarjeta de crédito por mucho tiempo y es momento de pagarla. Lo único que sí me cuesta trabajo, no entender, pero es un arma de doble filo el tema de Malik Willis, porque no lo estás poniendo en una situación para ser exitoso, y entonces, ¿para qué lo trajiste en ese sentido? Eso es lo único que te pone a pensar, como dices, bueno, pues necesitaba a Waddle para que tenga su receptor 1, para que sea su jugador, digamos, de confianza, y ahora no tiene absolutamente a nadie. Draftearás y desarrollarás jugadores, pero por lo pronto no pinta nada bien para Malik Willis, y esta inversión que se le hizo, pues desde mi punto de vista, si se quedan así las cosas, no le va a ir muy bien y vamos a decir que no es tan bueno como pensábamos o como jugó en Green Bay.
Qué bueno que tocó este tema, Marcos, estimado Cristian. Mucha gente ha estado hablando en varios espacios acerca de este movimiento, justamente por ese último tema que comenta Marcos. ¿Cómo pones o menciona John Eric Sullivan y Jeff Hafley que van a ser competitivos y lo demuestran con su primera contratación en esta agencia libre, siendo el mariscal de campo mejor disponible en la posición, pero intercambias al arma más importante y que se esperaba fuera el presente y futuro de esta organización? Sí, es la disyuntiva, lo de Malik Willis. Si recuerda Marcos, por eso yo comentaba que no veía venir yo a Malik Willis por dos cosas: el dinero que iba a pedir, que al final no lo pidió así, tan alto, o sea, se sacrificó dinero por seguir al equipo de John Eric Sullivan, y segundo, pues que se venía la desbandada, ¿no? Era lógico con todos estos movimientos. Lo de Waddle, pues ya fue una circunstancia que probablemente sí, John Eric Sullivan estaba en esa disyuntiva, como dijo ahorita de Achane Marcos, de a ver, si no me dan lo suficiente, no lo suelto, ¿no? También no lo voy a hacer, y ya se vio que John Eric Sullivan no es ningún suavecito. Digo, el trade de Minkah Fitzpatrick era un trade que pues es un veterano y en el cual a lo mejor no lo puedes evaluar tal, pero ya uno de este nivel, como lo de Waddle, un jugador de 27 años, que era una identidad de Miami, porque al final, más allá de la pérdida de Hill, pues tenías la situación de su pierna, ¿no? Su lesión, y además el salario era obvio que iba a ser cortado. Lo de Shaw venía de lesiones, o sea, todos los veteranos que se han ido yendo tienen como una cierta lógica. Pero lo de Waddle es doloroso porque él formó una identidad en el equipo, sobre todo por este festejo que hacía, que hasta el dueño lo hacía feliz y se ponía a hacer así cuando anotaba. Al final Waddle generó eso, ¿no? Una identidad pues con la afición, y duele porque todos queríamos mucho a Jalen Waddle, más allá de que, siendo objetivos, sí era un buen receptor, pero yo que estoy muy al pendiente del fantasy, nunca te daba el primer año te dio mucho, pero de ahí en adelante se acabó la producción de Waddle en gran escala, y si bien sí es un jugador que te produce, que es muy rápido, que te da yardas por aire, que es no nada más de recibir, sino que genera yardas, no sé qué tanto lo puedes catalogar como un jugador, el receptor elite, ¿no? O sea, es elite 1, me refiero. Siempre fue visto como un receptor 2 y nunca logró pasar de esa situación, porque Hill siempre lo superó, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, sacar una primera ronda de un jugador de casi 28 años tiene su primera y tercera, ¿no? Al final tiene su valor, ¿no? En el draft. Y entiendo lo que dice Marcos, o sea, yo creo que lo de Malik Willis yo quisiera, esas cosas no las podemos saber nosotros ni los insiders, ¿no? De Miami, pero yo quisiera pensar que tanto que lo conocen a Malik Willis, todo eso lo platicaron en corto con ellos, ¿no? O sea, no puedes decirte contrato, no sé, o sea, puede ser de los dos lados, ¿no? Negocias, no le dices nada y luego le sales por atrás como diciendo, no, pues no te dije, pero pues te quedas sin armas y pues ni modo, ya estás aquí, ¿no? Pero no lo sé, yo quisiera pensar que si a lo mejor no se lo dijeron digamos, de lleno, así, en palabras limpias, vamos a cambiar a Waddle, porque a lo mejor ni John Eric Sullivan lo sabía. Al menos cuando ya sucedió, tal vez le hablaron y dijeron, oye, a ver, está esta situación, tenemos una primera ronda, veniste, te habíamos pintado una situación, pero creemos que esto es lo mejor para el equipo, y pues tú vienes aquí a demostrar, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me encantó fue la actitud de Malik Willis, porque esa parte es la que creo yo está bien, o sea, no es tan veterano, tiene una edad todavía. La verdad es que todavía tiene que demostrar en la liga, ¿no? ¿Y dónde puede demostrar? Pues en un equipo siendo titular, ¿no? Entonces, los grandes jugadores tienen que demostrar con lo que tienen, ¿no? Yo recuerdo Tom Brady cuando empezó, pues no tenía jugadores, o digo, pues un jugador así me fui el mejor, ¿no? Pero a veces cuando, o sea, tienes realmente el talento para llevar una franquicia, tienes que demostrarlo de cero, ¿no? Entonces, Peyton Manning, ¿no? El primer año fue un asco, ¿no? Creo que fue 1-14, una cosa así, ganó 2 partidos.
y vean, después se fue formando, al final se fue armando un equipo. Entonces creo yo, Malik Willis entiende este reto, lo afronta y creo que pues ya al final es una apuesta de 2 años, ¿no? Inteligentemente John Eric Sullivan lo puso en una posición de o demuestras o te vas, ¿no? Ahora, todo lo que decías, Marcos, y tú, César, también, que sean, por ejemplo, de Tua, que debía haber dado franquicia y todo eso, está empezando a suceder con este gerente general. Le está diciendo, a ver, tú, aunque no tengamos una temporada ganadora, pero que tengas una temporada en la que se vea que tú mueves al equipo, que eres un líder, que los mandas, o sea, al final él va a ser el líder, ¿no? Lo que dices que desapareció, pues va a ser el, al final ya tiene una experiencia, él mismo en las entrevistas ha dicho que él ya se siente más maduro, entonces le van a decir, tú tienes que ser ese líder, pero tal vez con Shane, con Brewer, y demuestra, y tienes que ir armando el equipo, o sea, el primer año nos va a ir mal, pero yo creo que en el draft le van a conseguir un arma, y yo creo que en el draft le va a decir John Eric Sullivan, vente, siéntate aquí al lado mío, ¿cómo ves? Está Lemon, y está, tengo la chance de dar una tercera ronda para subir por 3 posiciones por Carnell Tate. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Lógicamente no lo va a dejar decidir, ¿no? Pero le va a dar como cierta, o sea, lo tiene que considerar junto con Hafley, ¿no? O sea, por texto, por llamada, o al final a lo mejor John Erickson va a decidir, pero tomará en cuenta opiniones de él seguramente, no, a lo mejor no en el draft, pero sí en el campo, en los entrenamientos, será la voz de mando, y eso, pues al final, Malik Willis, si lleva esto a bien, seguramente en 2 años le van a dar una renovación de contrato, porque ya ahora sí, en esta madurez que pueda demostrar, pues entonces ya tendrá la posibilidad, o de hacerle la etiqueta franquicia, como dicen ustedes, ¿no? Un tercer año que lo etiquete en franquicia. Entonces creo que lo está poniendo en esa posición, demuestra y te quedas y hasta te voy a renovar el contrato, y si no, pues si no puedes con el paquete, entonces creo que no lo vas a poder hacer, ¿no? No le va a pedir, seguramente la exigencia no va a ser de que los lleve a playoff, ni mucho menos en este par de años, pero sí que demuestre, ¿no? Que demuestre que son juegos competitivos, que a los jugadores Tolberts, a los Tutus y a los que lleguen, los ponga en ritmo y los ponga a jugar, y que a Shane, si se mantiene en el equipo, sea un arma junto con él corriendo, ¿no? Porque también Willis es un arma corriendo. Entonces, no sé, es interesante ver sobre todo lo que está haciendo el gerente general, y digo, de Hafley hemos conocido muy poco ahorita, porque no hemos llegado a la etapa de los entrenamientos, pero bueno, es el show de Jordan Nick Sullivan ahorita, y sí, parece incongruente lo que sucedió con Malik Willis, pero a su vez tiene cierta lógica al decir, a ver, te voy a poner a ti como el líder, ¿no? Tú vas a ser el líder, y de aquí en adelante tienes que formar a toda esta gente, y a los que vayan llegando te voy a tomar en cuenta, ¿no? Para avanzar al siguiente bloque de este episodio, muchachos, ¿cuál va a ser el impacto de este trade en el panorama de Miami de cara al draft? Ya mencionábamos cuál era la compensación que tenía el equipo para este escenario, y sobre todo porque debilita una de las posiciones que en los años previos se había considerado como una de las más fuertes. Pues mira, yo creo que si te pones la cachucha de gerente general y te llega una oferta de una primera más una tercera ronda por un jugador que, como ya mencioné, quizás en 2, 3 años ya no esté en su prime, que ha batallado lesiones y que quizás no entre en la ventana en donde empieces a ser competitivo, pues sacaste un valor magnífico. Quién sabe si el año que entra Waddle tiene una lesión y ya en lugar de valer una primera y una tercera, es un jugador que vale una tercera o un down year o algo por el estilo. Sacaste provecho en valor al momento que lo tenías que hacer. Sí duele, como aficionado duele, duele bastante, te encariñas, es uno de los jugadores que fueron la cara de la franquicia, nunca se metió en problemas, fue un jugador que básicamente lo vimos crecer, y realmente sí duele, porque es un jugador que creo que todos nos encariñamos mucho con él, con su estilo de juego, con sus festejos. Es uno de los receptores, de los mejores receptores de la historia de los Dolphins. Más allá de que realmente nunca fue un
uno consolidado, pero es un tipo que realmente daba gusto verlo jugar todas las semanas. Entonces, duele, pero al mismo tiempo uno tiene que ser frío. Esto es un negocio y no es un jugador que entra en la ventana donde ibas a ser competitivo. Entonces, pues hace sentido. Es un poco agridulce el tema, pero van a ver que con el tiempo va a dar la razón y se va a entender cómo fue una buena decisión. De acuerdo, siempre y cuando, o sea, hasta el momento va muy bien John Eric Sullivan, ¿no? Vamos a empezar a quitarle las flores, ¿no? A ver, vas muy bien, o sea, no tenías forma de hacer otra cosa. 30, no sé cómo hizo para contratar a 30 jugadores con lo que tenía, más Malik Willis, donde que se trae al líder, está poniendo competencia en todas las posiciones, hasta en la de pateadores. La de coreback tiene competencia, ¿no? Porque Quinn Ewers no creo que lo descarte así como así. Quinn Ewers va a estar presionando a Malik Willis seguramente. Y así en las otras posiciones tiene que ir formando esa competencia apenas, ¿no? Apenas en receptor, pues ahorita seguramente a Tolbert y a Tutu Atwell, con razón, firmaron por $1 millón, ¿no? Les ha de haber dicho, a ver, pues o sea, aquí vas a tener tu oportunidad de titular, ¿no? Y si demuestras, también te vas para arriba. O sea, todos les manejó el mismo lenguaje, de aquí para arriba, ¿no? O sea, genérate, Tolbert era alguien que alzaba la mano y por algunas circunstancias siempre llegaba alguien nuevo en Dallas y demostraba en ciertos momentos y boom, se iba a la banca. Llegó su momento y pues entonces los jugadores seguramente es lo que están diciendo. ¿Cómo puedes convencer a los jugadores que vayan a Miami hoy en día? Solamente así, ¿no? Agarras a los que están todavía, decía yo a César la semana pasada, está contratando a los olvidados, ¿no? Somos el equipo de los olvidados, ¿no? Quitando a Malik, que bueno, también lo puedas considerar olvidado porque en Green Bay será suplente, ¿no? Pero al final tienen todos esta posibilidad. Pero creo que al final viene una etapa en la que también todavía no ha demostrado John Eric Sullivan, a ver, ya conseguiste las municiones, pero ahora cierra el círculo trayendo buenos jugadores, porque también si aquí en el draft empezamos a hacer cosas y a traer a Noah Sigvinogines y traer a jugadores que ya, a ver, ¿cuántas? Ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Tienes a CeeDee Lamb ahí disponible, ¿no? Y agarras a Austin Jackson, ¿no? Y tenías a John Taylor, ¿no? Que estaba John Taylor disponible y traes a Noah Gvinogene, ¿no? Entonces, ese tipo de home runs son los que debe de pegar, ¿no? Y lógicamente en rondas hacia adelante, medianas a segundo y tercer día del draft, con las 30,000 terceras rondas que tenemos, más el tema del tercer día, más los undrafted, que son importantísimos, pues ahí va a venir qué tan bueno es en el scout. Entonces ahí viene la prueba de fuego, qué jugadores va a poder conseguir para redondear, poder ser competitivos, para empezar a formar el proyecto que va hacia 2027, donde 2027 seguramente también nos vamos a tener que llenar del draft con un talento impresionante que viene desde, por ejemplo, la posición de quarterback, ¿no? Con este tema. Uno piensa, trajimos a Malik Willis, pues viene el 2027 que tenemos, ya no vamos a traer a ninguno quarterback. No, 2027 que si ahí es otra prueba de fuego para John Eric Sullivan, ¿no? A ver, no, ya contrataste a Malik y tienes disponible Archie Manning o al de Ohio State, ¿no? Sein, ¿no? Y lo tienes ahí listo para, no, por como está Malik Willis, voy por un defensive tackle. Pues no, o sea, ese tipo de cosas son las que tiene que demostrar y redondear. Y tengo miedo porque normalmente nunca nos pasa algo bueno en el draft en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ojalá empecemos a ver este tipo, por fin, alguien que con cierta lógica, no quiero que todos sean jugadores rimbombantes, pero por ahí pueden ser jugadores que a lo mejor están hasta, en Green Bay se daba mucho eso, que de repente llegaba en primera y segunda era un jugador que dices, caray, pero resulta que cuando empezaba a jugar era muy bueno, ¿no? Entonces, como Kenny Clark, exacto, como Kenny Clark, como linieros ofensivos que llegaron ahí en su momento y fueron titulares prácticamente desde la temporada 1, ¿no? Entonces, eso es lo que se le pide a John Eric Sullivan, que se vaya por la lógica en ciertas decisiones que son sumamente lógicas y de repente cuando él tome la decisión de decir, a ver, aquí no me importa, voy por ese jugador sea un jugador que esté de titular o que sea un jugador que rinda inmediatamente, ¿no? El impacto en el draft, Marcos, ya mencionabas, Miami agrega otras 2 selecciones dentro del top 100.
A ti como especialista en esta rama, ¿qué mensaje te está mandando el equipo? Más allá de que tiene 11 selecciones, que la gran mayoría sean dentro de ese top 100 de cara a este evento que va a suceder dentro de un mes. Mira, es un hecho que es uno de los drafts que, bueno, previos al draft, es uno de los off-seasons previos al draft que más intercambios han habido, y se hablaba mucho que este draft quizás no era el más fuerte en muchas posiciones. Es cierto en algunas de ellas, pero también es cierto que en varias de ellas es un draft bastante fuerte. La posición de linebacker, la posición de corner y safety son fuertes. La posición de receptor siempre es profunda. Entonces es un buen lugar, un buen espacio para donde están los Dolphins, donde creo que sí tiene que haber un balance en donde no puedes tratar de tirar home runs en todas las rondas y en todas tus selecciones. Cuando hablo home runs me refiero a pues, jugadores que quizás tienen red flags médicos, ¿no? Por ejemplo, tienes a Jermod McCoy o tienes a Jordan Tyson. Pues si esas son tus primeras dos selecciones, pues le estás tirando al home run, pero al mismo tiempo, pues eso te puede backfire y estás acumulando jugadores que quizás sean propensos a lesiones durante toda su carrera. Entonces, no se trata de tirar home runs, se trata de tirar singles y dobles, y se trata de quizás una o dos de tus 11 selecciones sí le tires al home run, pero no puedes tener un draft que no tenga como coherencia y para mí, yo creo que los Dolphins, yo sí soy mucho de escuela grande. Para mí es importante, más ahora que como está construido el equipo, que le falta como veteranos, como que le falta esta esencia de jugadores que han estado ahí en el pasado. Para mí sí pesa que el equipo tome jugadores de la Universidad de Miami, de Indiana, de la Universidad de Iowa, la Universidad de Penn State. Yo sí prefiero, cuando tienes un debate de me gusta este jugador sobre otro, me iría un poquito más sobre la escuela grande porque han sido coacheados y llevados más al estilo profesional. Pero tampoco quiere decir que no trates de tomar algún hit, algún home run y decir, oye, a mí me gusta mucho este jugador que es de escuela chica. Lo puedes hacer, pero no en 4 de tus 11 selecciones ni en 3. Yo quizás lo haría en 1 o 2 y esa sería como que un poco mi filosofía. Pero los Dolphins están bien parados. Que tengan muchas selecciones dentro del top 100 es bastante bueno. Hay que pegarles, no hay que richear. Y algo que me gusta mucho es que cada mock draft de nosotros es distinto porque hay tantas necesidades que no hay tema, no estamos tratando de llenar huecos y decir, en este spot necesitamos un receptor a fuerzas, aquí necesitamos un corner. Yo creo que este es un proceso de 2 o 3 años que se va a ir construyendo. Entonces es momento de tomar best player available y que encaje con lo que quieres hacer filosóficamente, pero no tiene que ser un tema de necesitamos un corner en la primera ronda. Si no te fascina el corner que está ahí, pues mejor vete a algo diferente. Y lo mismo va para la línea ofensiva, que todos queremos que la línea ofensiva, y sabemos que es la columna vertebral de la ofensiva, pero al mismo tiempo hay muchos boss en línea ofensiva. Ese es un problema, es una de las posiciones donde hay más boss, donde más puedes fallar. Entonces, si estás en un jugador ahí que es borderline, que no riches por un jugador de línea ofensiva cuando tienes un receptor de primera ahí. A lo que voy con eso es lo mismo que mencionó Christian con el tema de CeeDee Lamb y Austin Jackson, por ejemplo. Austin Jackson era una necesidad que necesitabas cubrir y pues no te salió tan bien como si te hubiera salido tomar a CeeDee Lamb. Entonces es momento de que el equipo no riche, vaya best player available y incluso dobletear en diferentes posiciones. Tampoco lo veo, o sea, en la misma posición dobletear más bien. No lo veo mal. Sí, yo creo que estamos en la misma posición o muy parecida de cuando llegó Tua y Austin Jackson o cuando llegó Noah Igbinoghene. Fue en ese mismo año, ¿no? Teníamos 3 primeras rondas, si no mal recuerdo. O sea, tenemos 2, ¿no? Tenemos 2 primeras rondas que sabemos el valor que hay ahí, ¿no? En esa no la puedes regar. En esos 2 primeros picks y hasta inclusive el de la segunda ronda que está en el 43, tienes que ser
seguro y si algo ha demostrado John Eric Sullivan es ser seguro, porque el primer día ya tenía contratado, ya tenía visualizados todas sus contrataciones, ¿no? Malik Willis creo que fue de los primeros agentes libres que sonó, ya lo tenía palabrado, ya tenía decidido, ya tenía muy claro lo que quería, pum. Normalmente los agentes libres como Tolbert, como Atwell, se van dando en la segunda semana, no, él agarró y en la primera semana dijo, yo quiero porque sabía que no tenía dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hizo. Entonces, en el draft se tiene que ver así también. Como dicen, afortunadamente en la posición que está, pues le da la amplitud para seleccionar no necesariamente una posición, ¿no? Si te llega Carnell Tate y está a dos, ya lo dije esto, a dos, tres posiciones, pues piensa y a lo mejor te conviene subir abandonar una tercera ronda y tienes un jugador que seguro te va a rendir, ¿no? Si llega Francis Magoa o Ruben Bain van deslizándose, tal vez una situación similar o si lo tienes disponible en el 11, pues no puedes no tomarlo, ¿no? Entonces, son ejemplos que pongo. Y en el 30 igual, no hacer experimentos como Noah, como ese tipo de jugadores que pues a ver si le pegan, lo que decía Marcos, ¿no? Tienes que ir por alguien que realmente te va a rendir y va a ser titular en 2026, ¿no? Jugadores y para eso pues está el análisis de toda esta etapa del draft, de los Pro Days, del Combine. Miami ahorita se ha centrado mucho en visitas de los receptores, ¿no? Entonces se ve que no van a dejar solo al Malik Willis, ¿no? En estas partes donde yo les aseguro que están considerando a Malik Willis también y a Hafley, y los tres están cerrados, son un equipo de trabajo, se conocen y seguramente están considerando cuáles son las mejores opciones para el tipo de juego de Malik Willis, ¿no? Entrevistaron al primero que recibieron fue a Mackay Lemon. Seguramente, no por eso quiere decir que esos vayan a seleccionar. Después por ahí estuvo Ted Hurst, por ahí estuvo Denzel Boston, ¿no? Entonces te empiezas a ver este tipo de prototipos que quieres. También a la cerrada han tenido visitas ya. Entonces sí se ve que están explorando el tema de la ofensiva. Y bueno, creo que ahí va a ser muy importante en esos primeros 3 picks no errar. Y del tercera ronda en adelante, empezar a acumular jugadores también. Ya a lo mejor sí, y ahí te puede salir un poquito del best player available, pero sí jugadores que estén bien analizados y sabes que te van a rendir en posiciones que estén muy bien en el draft, como las que dijo Marcos, o que a su vez sabes que, como dices, colegios seguros también, son ciertas palomitas checks que tiene que ir checando John Eric Sullivan en esos picks, porque el draft lo va a hacer todo para poder reconstruir este equipo. No dudaría también que en junio, julio haya contrataciones de veteranos ya a lo mejor un poquito de más nombre, porque recordemos que después del 1 de junio el cap space va a empezar a tener un poquito de más solvencia por la designación que tuvieron tanto Tua como Bradley Shop, y ahí va a haber un poquito de, no digo que mucho, porque para la clase del draft y también para tal vez 1 o 2 veteranos de nombre, de estos que quedan olvidados o que van cortando, porque ya sabemos que en agosto también vienen los cortes, y también por ahí puede llegar voy a poner ejemplo, no un quarterback, pero un tipo Chad Pennington, como llegó ahí en agosto, septiembre, que son veteranos muy valiosos de ayuda a cerrar el equipo, a hacerlo mejor en ningún momento John Eric Sullivan está pensando en echar a tirar el 2026 y tener un 0-17. Él va a tratar de tener el mejor equipo posible con lo que tiene, pero pensando siempre en el futuro, y no dudaría también que en el draft obtenga picks de 2027, que tiene que hacerlo porque si no también es parte de la evaluación que va a tener John Eric Sullivan. A mí realmente me intriga, me emociona todo lo que está haciendo Sullivan porque ha sido congruente en todo lo que ha realizado desde que fue contratado como gerente general. Y sobre el tema de la filosofía, creo que nos está dejando en claro cuál va a ser el rumbo en el lado ofensivo, porque mucha gente se estaba rascando la cabeza y especulando cómo le hizo el equipo para mantenerse dentro de los límites del cap space, y resulta que 2 jugadores reestructuraron su contrato, y estamos hablando de Aaron Brewer y estamos hablando de Devon Achane. Y si a mí me preguntan, creo que estos 2 jugadores que están entrando en su último año como elementos de los Miami Dolphins, cuando llegue el 1 de junio, como bien indica Cristian,
probablemente van a empezar o van a llegar a un acuerdo para la extensión del contrato de estos dos jugadores que van a ser punto focal en la ofensiva, que junto con Malik Willis y las piezas que vayan a agregar los Dolphins en el draft para esta nueva era que van a estar viviendo los Dolphins. A lo mejor estoy siendo un poco optimista y puedo quedar retratado en el mes de abril, cuando el propio Sullivan dé a conocer un intercambio en el pleno día del draft, donde intercambia Devon Achane, pero creo que al menos en el papel involucra a estos dos jugadores Sullivan Marcos, y la verdad es que sí me intriga bastante todo lo que está por venir con este equipo, y sobre todo por la filosofía del Packer Way que van a armar en el sur de la Florida con estos renovados Miami Dolphins, Marcos. Sí, totalmente. Creo que sí es una posibilidad el tema del intercambio de Devon Achane todavía. También un tema que mencionó Cristian de que se puedan acumular picks para 2027. 2027 pinta como una clase muy fuerte y al mismo tiempo hace sentido desde el punto de vista que ¿qué va a pasar cuando todos estos novatos en 4 años sean agentes libres? Vas a tener un problema, porque también darles contrato a todos el mismo año, que todos se te vayan, que todos sean agentes libres, o sea, manejar la situación contractual en 4 años, de tener 11 selecciones, pues tiene sus retos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es mala estrategia también, pues acumular selecciones para 2027, así de esa manera no cargas todo en esta clase, todo el peso del equipo en esta clase, y así divides un poco los huevos en la canasta. Entonces no es mala idea tampoco acumular picks dependiendo del valor de lo que te puedan ofrecer. Y pues sí, estoy de acuerdo con sus comentarios. Último bloque de este episodio, Marcos. Vamos a hacer un ejercicio de mock draft de los Miami Dolphins. Creo que los Fanatics nos están esperando con este tipo de ejercicios. Tú determina de cuántas rondas. Creo que vale la pena para ir vislumbrando a un mes del draft cuáles podrían ser los escenarios y las perspectivas que tenemos cada uno de nosotros de cara a este evento, que si los Dolphins realizan un buen draft, podrían darle vuelta más pronto que tarde. Me parece muy buena idea. Yo creo que 4 rondas está bien, porque tenemos varias terceras también, entonces por ahí van a ser varias selecciones. Si quieren que lo extendamos más, pues lo extendemos, pero entonces déjame comparto la pantalla para conectarnos al board. Yo sí creo, Cristian, que van a haber muchas sorpresas. Se han especulado muchas cosas en las últimas días y horas sobre un cierto tackle ofensivo de los Georgia Bulldogs que está escalando y que incluso ya se está especulando que podría ser candidato al top 10 para los Cleveland Browns. Antes de que Marco nos comparta la pantalla del board, ¿qué piensas de estos rumores que están empezando a salir? Y conforme se vaya acercando el mes de abril, se van a intensificar más, e incluso no sería sorpresivo que surgieran otros intercambios. Sí, no estaría fuera de verdad o sea, está John Eric Sullivan y Miami seguramente está abierto a todo, ¿no? A que venga a trades con Achane, a que venga un veterano por una 4ª ronda a Miami también para que ayude un poco, porque les digo, después del 1 de junio va a haber dinero. Y también de tomar estos picks modelo Green Bay, como este tackle que dices, Monroe Freeling, tiene ese tipo de feeling, ¿no? Como estos linieros ofensivos que agarraban en la ronda 1 de Green Bay, quizás, no, bueno, ¿qué va a hacer? Y sale un jugadorazo, tiene ese perfil, y así hay muchos jugadores. Pero bueno, en el ejercicio seguramente van a salir este tipo de jugadores que pues las visitas y las entrevistas te van dando una idea de por dónde está buscando el draft nuestro gerente general. ¿Cómo está el board, Marcos, después de 10 selecciones? ¿Quiénes fueron seleccionados y quiénes podrían ser candidatos de acuerdo a los jugadores disponibles? Mira, usamos aquí el simulador de Pro Football Network y le puse el board de consensos. O sea, ¿por qué? Porque es el que, en mi opinión, es el más complicado de todos, y aquí salió una sorpresa
en la primera ronda, que quizás una o dos que no esperábamos que nos llegue al pick 11, que puede llegar a pasar, pero conforme se van, digamos, llevando a cabo las elecciones, se va complicando más, porque es el board en donde, desde mi punto de vista, no caen tantas sorpresas. Pero bueno, aquí fue un poquito diferente en la primera ronda. El board tenemos a Carnell Tate, a Francis Mauigoa, a Jermod McCoy, a Spencer Fano. Estamos hablando de la selección global número 11, la primera selección de los Dolphins. ¿Y cómo quieren seleccionarlo? Si quieren, entre nosotros tres lo discutimos y seleccionamos al jugador que nos parece el adecuado. Pues 100%, te dejo. 100%, Marcos. Creo que eso es lo más justo para todos. Va, me parece. Creo que ya sé por quién vamos a ir, pero Chris, ¿cómo lo ves? Pues sí, difícil que llegue Carnell Tate ahí, pero si te llega, no puedes dudarlo, ¿no? Es un jugador que tal vez no esté al nivel de Jeremiah Smith, que es el receptor estrella el próximo año de Ohio State, pero viene de la escuela de Brian Harline y de todos estos jugadores de Ohio State que son exitosos, y pues es el jugador más seguro. No le fue muy bien en su combine, y eso puede ser que le baje algunas posiciones, pero no, del top 10 lo veo muy difícil. Lo que sí creo que puede pasar es que Miami, si por ahí lo ve disponible en el 7 o en el 8, en el 7, porque el 8 es Nueva Orleans, y pues ya sí pasó Titanes y pasó Cleveland, que es un equipo que creo que no pasaría. O sea, Carnell Tate por mucho llega a Cleveland. Creo que pues si está ahí, Washington es un buen equipo en el cual puedes buscar. Titanes creo que es un equipo que también podría estar dispuesto a bajar algunas posiciones. Entonces son equipos en los cuales tal vez a Titanes no, pero porque te va a costar muy caro, pero ya en el 7, en el 8, seguramente te aceptan una tercera ronda, a lo mejor un poquito más, a lo mejor una séptima, no sé, pero son de estos jugadores que tal vez por una tercera ronda vale la pena sacrificar algo, ¿no? Entonces, Carnell Tate, sin duda. César, ¿cómo lo ves? Solamente para llevar, siendo Contreras, la tentación de tener a los dos tackles ofensivos ya a largo plazo es algo que me intriga bastante. Y siguiendo la filosofía del propio John Eric, donde él mismo mencionaba que los Dolphins van a construir de adentro hacia afuera, es un claro mensaje que al menos en el día 1, creo que los Dolphins van a ir con trincheras. No sé si va a ser primero línea defensiva y línea ofensiva, o línea ofensiva y línea defensiva, así que siguiendo este ejemplo, creo que me iría con el tackle egresado de los Miami Hurricanes. Pues muy bien, yo estoy un poco más con Cristian, me voy a ir con Carnell Tate. Me gusta mucho Mauigoa, el debate está ahí, pero sí creo que tiene su riesgo Mauigoa como pass protector, y en una de esas, si le cuesta un poquito de trabajo y acaba siendo guard, no lo sé. Creo que Carnell Tate es uno de los jugadores más seguros de todo el draft. Los Dolphins necesitan armas y pues vámonos con Carnell Tate. Si están de acuerdo, voy a rechazar todas las ofertas de trade y vámonos con el board exactamente como debería de ser. Tenemos la selección número 30. Quedan jugadores bastante interesantes. ¿Cómo los ves, Cristian? A ver si me ayudas, ¿cuáles son? Sí son. Tenemos a Vega, guard de Penn State. No, bueno. Tenemos a Emmanuel McNeil Warren, uno de mis favoritos, safety de Toledo. Está Caleb Banks, defensive tackle de Florida, que tuvo una lesión hace poco. Está Colton Hood de Tennessee, el cornerback. Está Ty Simpson. Está Cassius Howell, Zion Young, Brandon Cisse, Max, el tackle ofensivo de Arizona State. El nigeriano. Yo creo que los demás ya... Sí, ya son fuera del rango. Creo que, a ver, o sea, algo imposible que nos da estos simuladores, que no creo que llegue Vega o Ioane a este pick 30, pero bueno, si llegara ahí es impensable. O sea, creo que para mí es mi liniero favorito. No es un tackle. Desgraciadamente esta clase de tackles no es tan segura. Spencer Fano, Lomu, el mismo Francis Mauigoa, que dices que, como bien mencionas, tal vez es el mejor, pero aún así dices, por ahí no se acomoda como, o sea, tampoco llega a los niveles de Penei Sewell, ¿no? Por ejemplo, que es un jugador que
que era seguramente Digamos que otro año Mauigoa sería quizás el segundo o tercer tackle en irse, que es un muy buen correcto. jugador, pero en un año regular no sería el primero en irse, desde mi opinión. Pero a Vega sí lo veo en un nivel muy alto. Es un jugador que seguramente va a rendir desde el día uno en cualquier equipo que esté. Y lógicamente sería nada más, así que hablaría un poquito de dos picks que me harían un poquito de tentación, como Ty Simpson, ¿no? Al final es un jugador que te puede brindar competencia, pero sería incongruente con lo que contrataste con Malik Willis. Ahí sí creo, ¿no? Por el año que viene no. El año que viene yo sí tomaría un quarterback, no me importa que te esté Malik Willis, porque al final es competencia y ya sabrías también qué te da Quinn Ewers seguramente. Pero en este año tal vez es demasiado pronto por la contratación que ya hiciste de Malik Willis. Y también otro jugador que pues, me gusta mucho es McNeil Warren, que es un safety que tiene muchas cualidades, es muy atlético, pero bueno, el pick más seguro en este caso, y siguiendo lo que César decía, las trincheras, Vega sería una maravilla que llegara a este pick. Concuerdo. En este escenario de línea ofensiva, si Vega está disponible, Vega tendría que ser el pick, pero no es por ser Contreras, pero desde el momento en que se dio este intercambio, yo lo he reflexionado mucho en esta semana. Creo que este pick va a ser 100% defensivo. Esquinero, defensive back o defensive end. Esa selección 30, por ser el quinto año de elegibilidad, le va a permitir a los Dolphins poder tener a otro jugador para al menos un año más con este esquema de años de contrato de novatos. Entonces, insisto, basándonos en este board, Vega sería el pick, pero siendo honestos, como no creo que vaya a estar, y siendo lo más realista posible, creo que Colton Hood sería mi selección para esta primera ronda en el turno número 30. Yo tampoco creo que Vega esté disponible, pero normalmente no le pasan cosas buenas a los Dolphins. Vamos a esperar que este año sea diferente y que resbalen estos prospectos. ¿Por qué no? Entonces, en este mock, pues vámonos con el mensaje de Vega y que no se diga más. Siguiente selección, número 43. Ahora te voy a ceder la palabra primero a ti, César. Les platico un poco los jugadores que están disponibles. Muchos defensivos, Keishus Howell, el edge rusher, está Christian Miller, D'Angelo Pons, un favorito de Christian, está Lee Hunter, Chris Johnson de San Diego State, que ha subido mucho su hype últimamente, está Mason Thomas, está Chase Visontis, aunque ya los Dolphins seleccionaron a un guard, está Chris Bell, está Emmanuel Pragnon. Si hay alguna posición que quieren que vea en específico, me puedo mover. Me voy, por ejemplo, a Tyrend y está Eli Towers. Me voy a la defensa y está de los corners está Keith Abney también. De los linebackers hay muy buenos disponibles. Está Jacob Rodríguez, está Jake Goladay, está Trotter, que también le gusta mucho a Christian, quizás temprano para él. Dionte Lawson, Kyle Lewis, de Edge Rushers, que también es necesidad. Está Gabe Jacas, que es un buen jugador. Malahai Lawrence, que le gusta mucho a César. Derek Moore. Aquí lo tienen en pantalla. Si hay alguna posición que quieren que vaya, adelante. Y si no, pues aquí lo tienen. Híjole, Marquitos, hay muchos nombres que me gustan. Muchos. Ya mencionabas a Lawrence y a Jacas. Creo que son dos piezas que, aunque Miami reforzó en la agencia libre temprano, yo sigo pensando que este equipo va a requerir al menos uno más que vaya a ser de desarrollo, que aprenda de los que están hoy en día. Podría irme por esa zona. También me gusta ese esquinero de los Aztecas de San Diego State, que yo creo que esa sería la selección. Yo me iría por ese esquinero, sabiendo de que ha ganado mucho hype y sobre todo por el buen rendimiento que tuvo en el Combine. Yo me iría por ese prospecto, sabiendo que a Hafley le gusta armar la defensiva desde la secundaria, y creo que este muchacho de San Diego puede ser un buen alimento para este equipo que requiere bastante ayuda en esta posición.
Chris. Sí, creo que me estaba yo tratando de buscar algún buen. O sea, mi prioridad aquí con los picks que hemos hecho, creo que sería un edge, un defensive end. Pero, bueno, tal vez el que me hizo pensar es Cassius Howell, porque es un jugador que tiene, si bien tiene ciertas situaciones como Ruben Bay, ¿no? Que tiene brazos cortos y tiene un motor muy fuerte, es un jugador que siempre está cerca del quarterback, pero tienes un jugador ya de esas cualidades como Chubb Robinson, ¿no? Entonces, es el único jugador que a lo mejor y Gabe Jacas, ese también sería un jugador que te pondría a pensar, ¿no? Porque ese sí es un jugador diferente y que es fuerte, que es un poquito más del tipo de Manuel Ogba, por ejemplo, hablando de los Dolphins, que es un poquito más fuerte, más tacleador, inclusive en la línea, pero sí, creo que también me iría por un corner. Y este chico que menciona César, Chris Johnson, es un jugador que son del tipo de corners que toma así, normalmente Eric Sullivan. DeAngelo Ponce, por más que me gusta a mí mucho, sí creo que es un jugador que no entra en el modelo y en el molde de lo que se ha venido contratando. Y por más que me encante, es un jugador que seguramente va a empezar en la NFL en el slot. Y ahorita en Miami, pues no puedes darte el lujo de seleccionar primero a alguien de slot que a alguien de un corner 1 por fuera, del cual creo que tiene todas las cualidades este chico Johnson. También me iría por él. Ok, pues va a ser la selección. Yo no lo tomaría él por el tema de la escuela. A mí sí me asusta. Es un tipo que tuvo números increíbles en college la temporada pasada. Creo que el pase rating en contra de él fue algo así como 16.1 de los quarterbacks. Es un jugador que tiene también las cualidades físicas. Tiene buen tamaño, corre rápido, o sea, tiene lo que buscas en un corner, pero yo creo que los Dolphins no están en posición de tomar riesgos de jugadores de escuela. Chicas, es mi opinión. Yo me hubiera ido en este caso por un jugador probablemente como Rodríguez, como el linebacker, aunque no es necesidad, simplemente porque creo que te agrega muchísimo a la defensiva y hubiera sido mi selección, pero sí, desafortunadamente también los Dolphins se les fueron un par de cornerbacks en dos selecciones antes, entre Davidson Igbinosun de Ohio State y Keontae Scott. Ahí sí quizás hubiera apretado el gatillo yo, pero pues vámonos con el corner y Chris Johnson puede ser un gran estilo. O sea, realmente el tipo tiene cualidades de un jugador de primera ronda. Solo a mí sí me asusta un poquito el tema de la escuela. Vámonos con la selección número 75. Se fueron antes algunos jugadores que nos gustan mucho, como Jacob Rodríguez, como Malachi Lawrence, como Kaylan Rutledge, el guard, Zachariah Branch, Kit Abney. Esos son los jugadores que se fueron antes de que le toque a los Dolphins draftear. Ahora te doy la palabra a ti, Chris. Si quieres ver alguna posición en específico, me avisas. Te voy diciendo igual los jugadores en el board que están disponibles. Sí. Ajá. Dime. Te diría que si vemos posición de defensive end, que creo que con el draft que hemos hecho urge. Y también, safety, que es una posición que creo que Miami también necesita. Mira, de los edge te los voy dictando. Yo sé que los ves en pantalla, pero para la gente que nos escucha, está LT Overton de Alabama, está Danny Dennis Sutton de Penn State. Esos creo que son los que tienen más nombre. Está Romelo Hyde de Texas Tech, Kayron Crawford de Auburn, Anthony Lucas de USC. Okay. Me dijiste corner, ¿verdad? ¿O safety? No, safeties. Está Kamari Ramsey de USC, Saki Whitley de Penn State, está Bud Clark de TCU, Jalon Kilgore de South Carolina, Michael Taffy de Texas. Hay buenos nombres realmente. BJ Payne, que le gusta también a César. Como ya sé la selección de César, voy a hacer la selección que también de un jugador que me gusta mucho y para darle la contra. Voy a ir con Ramsey, el safety de USC. Creo que es un jugador que de alguna forma tiene ciertas cualidades que nos faltan en el equipo. Normalmente es un jugador que sí es, no es el mejor ball hawk, pero sí tiene cualidades de ser la jugada grande.
¿no? Y es muy rápido, es elástico, es fuerte, tiene ciertas cualidades parecidas a McNeil Warren, tal vez un poquito más abajo, pero es un jugador que me gustaría mucho que sea la pareja de Dante Trader en Miami. Ok, César. Yo tengo dos nombres, tengo dos nombres que mencionas. Uno de ellos ya lo saben perfectamente, el egresado de los Nittany Lions de Penn State, Danny Dennis Sutton. Creo que es perfecto para el esquema defensivo de Hafley. Va a aprender bastante de los entrenadores, con Austin Clark como entrenador de línea defensiva y de esta universidad que vayas productos en cuanto a jugadores se refiere han salido de ese programa. Marcos, me intriga bastante, tuvo buen desempeño en los Pro Days, tuvo buen desempeño en los diferentes eventos al principio de año y en el Combine coronó su gran actuación y este lugar sería perfecto para salir. Y otro nombre que me gusta de los nombres de defensive backs que mencionaste, Jalon Kilgore. Me intriga bastante porque es un jugador que te puede jugar por dentro y por fuera. Creo que puede ser el Xavier McKinney de esta defensiva para Jeff Hafley, sabiendo que en la defensiva de los Packers, previo a las llegadas tanto de Parsons como de McKinney, tuvo un buen rendimiento, pero cuando llegó estos dos jugadores, los llevaron al siguiente nivel. Creo que estaría entre Dennis Sutton y Jalon Kilgore, mi selección para el número 75, Marcos. Pues interesante porque a mí me gusta también Dennis Sutton. Es un proyecto, no creo que es un jugador ya listo, pero hemos visto a los edge rushers de Penn State en el pasado tener mucho éxito y son tipos que físicamente están súper desarrollados. Como mencionaste a Sutton, y yo también lo tenía dentro de mis favoritos, creo que va a acabar siendo la selección. Entonces, pues vámonos con Danny Dennis Sutton. Y después tenemos algunos picks adelante. Justo ya se fue Kamari Ramsey, justo se fue Jacoby Lane, Ted Hurst, se fue Malahai Fields. Quedan bastantes buenos jugadores todavía en el board. Te doy la palabra a ti, César, que tú seleccionaste después. Bueno, diste tu opinión después en el pasado pick. Si quieres ver alguna posición en específico, me avisas. Algunos de los nombres que siguen en el board son Malik Safeties. Safeties, creo que. Pues mira, sigue tu favorito Kilgore. Está Bob Clark, está Saki Whitley. Me imagino que con lo que mencionaste de Kilgore sería tu preferido ahí. Para esta posición, sí, yo creo. Para este turno, sí. Yo creo que Jalon Kilgore, si llega a estar en el 87, es un pick perfecto para seguir reforzando esa unidad de defensiva. Pero ¿quiénes están disponibles, Marcos, para los amigos y amigas que ven y escuchan este episodio? Está Siki Whitley, está Bob Clark de TCU, está Michael Taffy de Texas, Louis Moore de Indiana, BJ Payne de Kansas State. Y voy a dar otras posiciones nada más también para que la gente sepa quién está disponible. Como ya lo mencioné, está Malik Monaghan de Texas, está LT Overton de Alabama, Deontay Lawson, el linebacker, está Skyler Bell, el wide receiver, Kyle Lewis, linebacker de Pittsburgh. Entonces, pues esos son algunos de los nombres. No sé si decir cuál sería tu favorito, Cristian. Híjole, yo creo que aquí para ser congruente con el anterior pick de safety, me voy a decantar por otra posición, porque yo prefería Ramsey, y me voy, creo que al final, por si sucede esta situación de Brooks, tenemos que reforzar los linebackers, y es una posición que pues nunca está de más tener a gente ahí. Pareciera que es una posición fuerte en Miami porque tenemos a Brooks en este momento, a Dodson y a Willie Gay, pero lo de Kyle Lewis a mí me intriga. Creo que es un jugador que es este prototipo de linebackers fuertes que siempre está cerca de la tacleada, y ese sería mi pick. Ok, Kyle Lewis de Pittsburgh. Yo no lo tengo totalmente claro, déjenme, le echo una pensada, pero pues quizás va a tener que haber un desempate de alguna forma, porque no sé si me voy a ir con alguna de las selecciones de ustedes. Todas diferentes.
todos diferentes y vamos a ver cómo lo desempatamos. Pero, mira, está Oscar Delp de Georgia, que la verdad que sí me está haciendo bastantes ojitos. Es interesante porque no tiene mucha producción, pero lo ves jugar y de verdad es increíble lo que puede hacer con la pelota en sus manos Oscar Delp y es Su un cambio de gran dirección, bloqueador. Marcos, su cambio de dirección, cómo dobla los tobillos sin perder la velocidad, o sea, Sí, incluso hicieron en los Pro Days de Georgia y utilizaron inteligencia artificial y cómo se realizaban los movimientos y es impresionante, Marcos, es algo poco inusual, o sea, la verdad es que sí, parece un unicornio, parece este muchacho, la verdad. yo me iría con Oscar Delp. Ahora tenemos una situación aquí porque cada uno se fue con alguien diferente. ¿Cómo lo quieren desempatar? ¿Cómo le hacemos? Tú eres el experto del draft y creo que Delp nos vendría de como anillo al dedo. Yo creo Pues que sería un buen pick. vámonos con Delp y el siguiente desempate lo haces tú, Cristian. No, el Venga. siguiente pick creo que va a ser Kyle Lewis, o sea, ahí sí estoy de acuerdo con Christian, o sea, sí, como son dos turnos más y llega el 90, no creo que se haya ido, quiero creer, ¿o sí, Marcos? Pues mira, se fue Malik Muhammad y se fue Austin Barber de Florida. Entonces quedan los dos que ustedes sugerían. Entonces, Vamos con Kyle Lewis, yo creo que va a agregar ese vamos tipo con el de... linebacker de Kyle Lewis. Pues está quedando bien bonito el draft. Y en el 94, ahí sí yo iría con un receptor, Marcos. Yo aquí es donde yo veo al receptor, que si está Ted Kurtz disponible, Ted Ahora Kurtz tendría... queda Jalen Kilgore, que te estaba buscando, que te estaba haciendo ojitos también. Lo sé, pero creo que aquí yo sí veo clarísimo que en el 90 o 94 va a llegar el receptor. Incluso, ese es un spoiler que yo siento, el pick 90 va a ser utilizado para un trade. No me pregunte si es para un trade up, porque vean el gap del 43 al 75. Es muy largo, muy largo. Miami va a utilizar el 75 y el 90 para subir a los 60, creo yo, o principios de los 70. Van a subir por alguien, si les gusta bastante, o en el peor de los casos, se mantienen como están, y en el 90 hacen un trade down para acumular selecciones para el siguiente año. Yo lo tengo clarísimo, con la selección que nos dieron los Broncos en el 94, Miami va a hacer un trade con ese pick 90. Es un spoiler alert, es un pálpito que yo siento. El 90 no va a ser seleccionado por Miami. Lo van a utilizar para un trade para arriba, para subir por alguien, o para abajo, para acumular más selecciones para el siguiente año. Es una perspectiva que yo creo, y con el 94 estoy 100% seguro que van a buscar al receptor, Marcos. Por eso quiero ver quiénes están disponibles. Está Skyler Bell de Yukon, está Bryce Lance de North Dakota State, está el velocista Brennan Thompson, Dion Burks, otro velocista de Oklahoma, está Kevin Coleman de Missouri. Esos realmente son los nombres más pesados de lo que veo, esos 5. Entonces, pues, ¿cuál sería tu selección? Ahora que ya escogimos las pasadas, un servidor y Cristian, te toca a ti hacer la selección. Entonces, pues, ¿cómo lo ves? ¿A quién tomarías? No hay ningún receptor que me guste aquí, sinceramente, entonces mantendría con el profundo defensivo como mi selección, o a ver qué mejores jugadores disponibles están para ver si puedo cambiar de opinión en general en las posiciones. Está Dominic Orange mira, los tackles defensivos yo ya los tengo hasta el gorro, no creo que los Dolphins ya no quiero que tomen más tackles defensivos después de lo que hicieron el año pasado y creo que los tienen que desarrollar, pero bueno, está Dominic Orange de Iowa State, está LT Overton de Alabama, un buen edge rusher. No, cierra los tackles. Cierra los tackles, también no quiero ni uno. Estoy de acuerdo, ni los menciono. La verdad es que 3-4 picks de tackles del año pasado fue una burla, ¿no? Sí, de acuerdo, no. Y todavía está Zach Sieler, o sea, creo que descartaría yo los tackles defensivos este año, completamente. Bueno, César creo que fue con Killjoy, ¿no? Entonces César, con
que sigue ahí disponible. Sí, ¿verdad? Pues O con vamos el con de... No, pero vamos con el yo safety quisiera de poner South aquí, Carolina. quiero poner un nombre aquí, sorpresa, Marcos, que te va a hacer pensar y bueno, Sí, yo aquí me iría por un jugador que traigo en mente y que va totalmente en contra de lo que va a pasar probablemente, pero ahí es donde yo quiero que ojalá sí. Junior Eric Sullivan empiece a demostrar cosas diferentes. Aquí creo yo, si no tomas a un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho, sé que a ti también, probablemente en la cuarta ronda, que ya estás hasta el final, porque intercambiaste con Denver, ya no lo vas a obtener. También creo que como dice César, una tercera ronda va a funcionar para subir. Yo sí veo posibilidades de que inclusive la usen en la primera ronda para subir a una tercera, que es algo muy valioso. Pero yo creo que en este pick yo me iría sin pensarlo, porque al final te da más competencia y si te sale mal, o sea, Quinn Ewers no es algo seguro y Malik Willis no es algo seguro, no son apuestas seguras, ¿no? Yo aquí miré con un chico muy talentoso que siento que tiene todas estas situaciones que puede ser de repente un super home run digo, y vale la pena gastarse esta tercera ronda en eso, en Drew Allard. Me iría por él. Yo estoy contigo totalmente. Incluso creo que si Alar llega a la selección 87, ya ahí lo considero. O sea, ya en ese punto digo, espérate, porque todavía tienes el 90, todavía tienes el 94. Si llega al 87 y no hay un jugador que de verdad me encante ahí, yo sí tomaría, de tomar a algún corner, algún tight end, que vaya a ser borderline starter o algo así, yo también me iría por Alar. Estoy contigo. Dudo que pase, pero yo estoy contigo, también lo tomaría. Pe- Y si pero llega a una cuarta ronda, ni se diga. es momento de hacer cosas diferentes. Eso es lo o sea, ese tipo de cosas, no quisiera que Allard sea el momento, pero que te veis muy cuadrado con tus posiciones no, a ver, todavía en tercera ronda tienes esa situación y esa posibilidad de agarrar jugadores que de repente dices, no, bueno, este va a ser un hitazo, ¿no? A un Russell Wilson en su momento, que fue una tercera ronda, inclusive más allá, ¿no? Jugadores que han sido rondas más. Jalen Hurts también fue una tercera ronda, que han sido jugadores muy productivos en su momento, ¿no? Cuando estaban en su prime. Entonces creo yo aquí tienes que ir por un jugador de estos, porque al final tus dos jugadores corebacks no son apuestas seguras. Malik Willis es un jugador que tiene mucho talento, pero al final, pues, no sabes, ¿no? Y aquí Jerry Sulu tiene que poner en marcha lo que dijo en la conferencia de prensa cuando recién llegó, de que todos los años va a agarrar un coreback, pero de nada te sirve agarrar todos los años un coreback en la sexta, séptima ronda, ¿no? Entonces, en Green Bay si eran de tomar corebacks en segunda, tercera ronda, hasta cuarta ronda por ahí. Entonces creo que si detecta el talento, tiene que ir por él. Yo estoy contigo. Ahora, no creo que llegue a Alar siendo realistas tan tarde, pero pues nunca sabes. Vamos a asumir que ya nos cayeron jugadores como Carnell Tate en la primera ronda o como Vega en la primera ronda en el segundo pick. Vámonos con la buena vibra y vámonos con Drew Allard en la cuarta ronda. Quinta ronda, quedan un par de selecciones más. En esta quinta ronda, si hay alguna posición que quieren que vea o les dicto también cómo está el board, me dicen, César, no te dejamos hablar mucho en el pick pasado, entonces te cedo a ti la palabra. Que tiene razón, digo, al final Miami está ante la gran oportunidad de revolucionar este draft, porque tienen 11 selecciones, no todas van a ser titulares, no todos van a ser un éxito, pero así es el camino de los Packers, seleccionar lo impredecible, y eso es lo que intriga. No sé quién está disponible ahorita, Marcos, entre los prospectos. Mira, te voy a dar el board. Mira, te voy a decir, para mí, de los nombres que quedan interesantes en secundaria, y ya no me voy a hacer como que el que conozco a todos los prospectos, porque mi margen de análisis está como en 170, 180 jugadores y ya estamos en la selección 150. Entonces muchos de estos jugadores no los conozco. De los que sí conozco, está Luis Moore de Indiana, está alguna posición, mira, podemos ir a receptores, que es una
posición profunda. Está Jeff Caldwell, que realmente de Cincinnati, que es un fenómeno físico, que me parecería una selección muy, muy interesante aquí, me gusta. Mira, de los tight ends, la verdad es de que no veo muchas cosas muy interesantes. Corredores, pues, Le'Veon Moss es un buen jugador, también Taylor. Coreback ya tomamos. De los defensivos, Charlie Demmings es el cornerback mejor calificado. Mira, realmente, si me preguntas a mí, de lo que conozco, yo tomaría al receptor a Jeff Caldwell de Cincinnati, porque es al que más tengo familiarizado, es un fenómeno físico y me iría con esa selección. Lo demás, ahí tienen el board, ya no te puedo decir mucho de los demás jugadores, ahora sí, te mentiría. Está CJ Daniels de Miami, ese es un buen receptor que le gusta mucho a Christian también. Iría con él porque Malik lo filtró, entonces me iría con Daniels. Aparte de que Sullivan ha contratado a gente Vámonos de la con Florida, CJ Daniels, me parece. yo iría por Daniels. Sabiendo que el siguiente año pues vamos a ir con... Perfecto. Con Jeremiah, Marcos. Pues vámonos. Jeremiah es el sueño. Jeremiah es el sueño del siguiente año. Séptima ronda, Cristian, si hay alguna posición que quieres que busques. Mira, yo me iría por un defensive end. ¿Un jugador que veas en pantalla que te llame la pena, que valga la pena que te llame la atención, o quieres que me haya alguna posición? Sí, mira, hay dos jugadores que tengo en mente, a ver si los encuentras. Defensive end, Patrick Payton, un jugador de North Dakota, creo que es un jugador que puede ser sorpresa en la ronda 7. O por ahí como corner, otro corner, André Fuller, que es un jugador que han entrevistado en Miami, a ver si los tienes por ahí, alguno de esos dos. Podría ser el pick Patrick Payton, Marcos. Me gusta Patrick Payton ahí como defensive end. Patrick Payton está... No lo veo. ¿Lo ves tú en pantalla? No. Mi selección creo que sería Jacoby Thomas, me pareció verlo, Marcos. Jacoby Thomas de los Hurricanes, creo que es alguien que ha pasado desapercibido, valdría la pena seleccionarlo, sobre todo porque lo que quiere es agregar competencia. Jacoby Thomas de los Hurricanes creo que sería mi selección en esta oportunidad, y ya ustedes en este mock draft. Tomé a Thomas, por ahí tuve algunos problemas de audio, pero tomé a Thomas y creo que está bien dobletear en la posición de safety. Además, los safeties pueden jugar en equipos especiales y necesitas en estas rondas jugadores que jueguen en equipos especiales. Yo lo que haría aquí sería irme con un jugador ofensivo de nuevo. Si está disponible algún corredor que me guste, creo que lo tomaría sin problema para tomar para tener algo de competencia también ahí. Vamos a agarrar a Jamarion Miller de Alabama en la última ronda. Y pues ya quedaron los picks. Lo voy a resumir. Quedó Carnell Tate con la primera selección. Vega Ioane de Penn State es la segunda selección global de los Dolphins. Chris Johnson, el cornerback atlético de San Diego State, fue la tercera selección. Danny Dennis Sutton, Oscar Delp, Kyle Lewis, Jalen Kilgore, Drew Allard, CJ Daniels, Jacoby Thomas y Jamarion Miller. Un par de jugadores de la Universidad de Miami se quedan en casa. Me parece que quedó excelente el mock. No sé cómo lo ven, cómo lo quieran resumir, pero me parece que quedó muy, muy bueno. No, si queda así, nos vamos al Ángel, Cristian. Nos vamos al Ángel. Nos vamos al Ángel. Qué maravilla. Muy buen mock. Sí, sin duda. Tuvimos la suerte que varios jugadores cayeran y eso, y que resbalen. Y pues bueno, esperemos que así sea. Antes de despedirnos, muchachos, creo que tenemos que dar un anuncio antes de despedirnos, Cristian, Marcos, acerca de
va a venir la próxima semana. Sobre todo algo que va a involucrar a ustedes, Fanatics, pero pues les cedo el espacio para que ustedes lo expongan. Sí, Pues sí, adelante, Marcos. no, tenemos la guía del draft que hemos estado trabajando en ella durante muchos meses. Es un trabajo muy satisfactorio, la verdad, muy arduo, mucho análisis, muchos jugadores, muchas opiniones que van cambiando todos los días, pero bueno, ya tenemos alrededor de 160 jugadores analizados para que la gente, para que todos ustedes lleguen al draft pues con todo conocimiento, para que cuando sean las elecciones de sus jugadores, independientemente del equipo que le vayan, que puedan revisar lo que dicen los apuntes, qué opinamos de ellos, cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus estadísticas que tuvieron en el año pasado, cómo los calificamos. Y pues es la verdad un regalo de nosotros para ustedes. Espero les gusten, lo hacemos con mucho cariño. Por ahí les vamos a mandar información de cómo vamos a cobrar. Es un apoyo realmente para que este proyecto pueda seguir existiendo y pues es básicamente eso, pero lo hacemos con todo el cariño y pues nada más. Sí, agregando lo que dice Marcos, va a ser una guía que les va a gustar mucho, tiene muchas secciones, aparte de las mismas del año pasado y algunas adicionales que ayudan a dar pues jugar con el draft, ¿no? De anticiparte tú como aficionado de cualquier equipo, de poder ver pues, posibles selecciones, de ver los top 5, de ver inclusive pues hacia el futuro, ¿no? Pensando en un año posterior a qué podía llegar y bueno, pues el análisis más preciso bueno, creemos que va a ser de mucha ayuda, inclusive para ligas de Fantasy Dynasty. Tiene mucho valor esta guía, creo que les va a servir mucho y van a estar muy atentos el día del draft. De repente, si su equipo selecciona a un jugador, van a poder ver qué fortalezas y qué debilidades tiene. Esto va a ser de verdad un material de apoyo muy importante para todos ustedes aficionados y también para los que quieren entrarle a esta parte del draft, vean de verdad la riqueza de información que hay en este tipo de guías que ayudan muchísimo para saber qué es lo que tanto los equipos necesitan como los jugadores que llegan ya en su momento en abril. De verdad va a ser una herramienta muy padre. Y para nuestros amigos Fanatics, un aviso especial que ya les estaremos dando muy próximamente en redes sociales, pero va a haber una sorpresa, un premio especial para quienes pues adquieran, donen para este trabajo que más que trabajo realmente lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, pero para nuestros amigos Fanatics y también pues aquellas personas que a lo mejor no le van a los Delfines de Miami, pero tienen conocidos de los Delfines de Miami, tienen algún pariente, va a ser una sorpresa muy agradable para quienes adquieran esta guía, va a haber un premio especial. Pendientes a las redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta edición. Y no sé si quieren agregar antes de despedirnos algo, Marcos, Cristian, comentarios finales. Nada, agradecerles y seguramente haremos un par de mock drafts más previos al draft, ahora sí, cuando sea el momento y pues esténse pendientes y nada, agradecerles a todos y se agradece los likes, los follows y que nos recomienden. Vámonos, Cristian, algo que quieras agregar antes de irnos. No, un gusto estar con ustedes. Si se dan cuenta, ya no hay NFL, pero todas las semanas hay noticias y estamos a un mes del draft, o sea, no es nada, 4 semanitas y recordemos que semana a semana sigue habiendo noticias, como lo que pasó de Waddle, y bueno, seguramente va a haber más y luego más con todo esto que vamos a estar en redes sociales y que esta guía del draft va a ser pues motivo de estar en contacto todas estas semanas que se vienen. Pendientes a las redes sociales y a la página web. Si llega a ocurrir alguna noticia posterior a este episodio, pues ahí vamos a estar reportando la actividad de los Miami Dolphins. Nos vemos en una próxima edición para seguir haciendo este tipo de ejercicios de cara al
NFL Draft 2026. Que la pasen muy bien. Fins up. Somos Somos Dolphins. Dolphins.